Gracia para Luceta, soy técnico de prevención de riesgos, trabajo en CFP, Servicio de Prevención, y bueno, soy especialista en equipos de protección individual. El objeto de esta charla pues va a ser profundizar un poquito en los tipos de mascarillas, hablar un poco de cuáles son los usos más adecuados, sobre todo por englobarlo un poquito en este tema que tenemos del coronavirus para saber cuáles serían las mascarillas más adecuadas y luego, bueno, también he incluido una pequeña parte al final que va a ser relativa a la reutilización, sistemas de higienización y demás, sobre todo por el problema que hay de falta de equipos, ¿de acuerdo? Bien, entonces el objetivo ya digo que es un poco explicar los distintos tipos de mascarillas y demás. En principio los tipos que nos podemos encontrar como equipos de protección respiratoria sería lo que es la mascarilla médica o quirúrgica. Luego hablaremos un poquito de cada una. Luego tendríamos las mascarillas de protección antipartículas, lo que ya se conoce como EPIs. Tendríamos otro tipo que serían las mascarillas para gases, que podrían utilizarse también para el tema del coronavirus si utilizamos filtros adecuados. Luego comentaré un poquito colocación, uso de la mascarilla y el apartado de reutilización y mascarillas caseras, que también hay bastante información en la red y bueno, quería aportar un poquito mi opinión al respecto. ¿De acuerdo? ¿Se me oye bien? ¿Sí? Sí. Vale. Muy bien. En cuanto a... Vamos a ver... Te digo que los tipos más importantes tendríamos la quirúrgica o médica, las que se conocen como autofiltrantes para partículas. Hay un tipo especial que también existe, que es la mascarilla dual, que sería una mezcla de las dos anteriores, de la quirúrgica y de la autofiltrante. Las autofiltrantes para gases, utilizando el filtro adecuado, y la casera. Bien, en cuanto a las médicas o quirúrgicas, comentar que este tipo de mascarillas en principio es lo que vamos a ver en ambientes médicos. El objetivo de este tipo de mascarillas es sobre todo proteger a los pacientes. Quiero decir, es un tipo de mascarilla que lo que va a hacer es la persona que la lleva puesta, al llevar esta mascarilla, retiene todo tipo de contaminantes que exhale al hablar y demás, ¿de acuerdo? La recomendación de las autoridades en cuanto a mascarillas es que deberíamos utilizar este tipo de mascarillas. Quiero que quede claro que las mascarillas de protección, sobre todo la recomendación es que queden reservadas a personal que está expuesto a pacientes, es decir, personal médico. Este tipo de mascarillas son las adecuadas para que utilice todo el mundo, considerando que todo el mundo puede estar contaminado. Yo puedo ser portador de virus, no ser sintomático, y llevando esta mascarilla evito el contaminar a otras personas. Entonces, esta va a ser la mascarilla de uso de mayor uso en los próximos días, posiblemente cuando ya permitan salir a la calle, va a ser utilizando este tipo de mascarillas, ¿de acuerdo? Sí que recalcar que este tipo de mascarillas no son un EPI, no nos protegen. Si yo estoy sano, este tipo de mascarilla sí que va a proteger en cierta medida, pero no como protege un autofiltrante. Lo que busca, como pone aquí, es filtrar el aire que respiramos. Va a quedar más claro aquí. Este tipo de mascarillas protegen al resto de personas de que yo pueda contaminarlas, cosa que las FFP1, 2, 3 me protegen a mí de el resto de personas. Pero vuelvo a recordar, dada la escasez que tenemos de este tipo de mascarillas, las autoridades recomiendan que no compremos estas, que las reservemos para los médicos y sanitarios, que son los que realmente están expuestos. Un ciudadano normal
simplemente con mantener los 2 metros de seguridad y la correcta higiene de manos, que va a ser la medida más importante, en principio no va a estar expuesto y no necesita mascarillas de FFP1, 2 o 3, ¿de acuerdo? Entonces, vuelvo a recalcar que el uso de las sanitarias sí, el de las autofiltrantes no deberíamos utilizar este tipo de mascarillas. Bueno, tienen distintas categorías en función del grado de filtración. Cualquier mascarilla sanitaria entra en el 95, por lo tanto sería válida para prevenir que proyectemos virus, ¿vale? Tienen distintas capas. En principio tendríamos la capa exterior, sería la impermeable, que me protege de pequeñas salpicaduras y demás. Una capa intermedia, que es la que hace la de labor de filtrado, filtro antibacteriano, y luego una capa interna, tengo aquí una, la capa interna que la misión de esto es absorber la humedad. Es importante con las mascarillas tener claro que si las vamos a reutilizar, que luego hablaré de ello, en el momento que se mojan por dentro ya pierden su eficacia, ya no filtran correctamente y ya puede la humedad dar paso a que entren los agentes patógenos. Vale, un bulo que me he encontrado en internet y que también quiero que quede claro porque aparece por ahí por las redes que si yo una mascarilla sanitaria le doy la vuelta, me protege a mí. Esto es incierto, o sea, el filtro va en medio, da igual por el lado que la pongas, te va a proteger exactamente igual. El problema de ponerlas al revés es que voy a poner la capa impermeable hacia mí y la capa que iría a la interna hacia afuera. Entonces, es una tontería integral, ¿de acuerdo? Hay que utilizarlas como están diseñadas y listo. Vale. La colocación de la mascarilla pues no tiene mayor misterio. Sí que es importante el ajuste correcto, debería cubrirnos desde la nariz hasta por debajo de la barbilla. Se ve por la calle gente que la lleva puesta así, asomando la nariz. Realmente no estoy haciendo un uso correcto porque no estoy preveyendo que emita yo las posibles patógenos al resto de la gente. Entonces, como aparece aquí en la imagen, al colocarnos la mascarilla sería importante el ajuste del puente. Suelen llevar un alambrecito. Entonces, el ajuste correcto del puente para evitar la emisión, ya digo, de patógenos, ¿de acuerdo? Y luego importante también, lo que he dicho, que cubra también por debajo de la barbilla. Bien. Un segundo nivel serían ya las mascarillas autofiltrantes, ¿de acuerdo? Vuelvo a repetir, las autoridades recomiendan que no utilicemos estas mascarillas, que dado que hay poca abastecimiento de este tipo, que dejemos estas mascarillas para el personal que realmente las va a necesitar y son los que están expuestos a los pacientes, sobre todo personal sanitario, ¿de acuerdo? Si alguien tiene en casa, pues bueno, la puede utilizar, pero no tratemos de comprar este tipo de mascarillas, por favor, porque ya digo, dejémoslas para los que realmente las necesitan. Vuelvo a repetir que una persona manteniendo los 2 metros de seguridad va a estar relativamente, no va a estar expuesta, y si utiliza una mascarilla de este tipo, evitamos el que nosotros podamos contaminar a otras personas, ¿de acuerdo? Sí que importante, dentro de este tipo de mascarillas existen 3 niveles de protección, ¿de acuerdo? ¿Sí? 3 niveles. Va en función del grado de retención que tiene la mascarilla, ¿de acuerdo? Existe el nivel FFP1, FFP2, FFP3. Cuando trabajamos con microorganismos, tema de coronavirus, lo recomendado siempre va a ser personal sanitario, vuelvo a repetir, nivel FFP2 como mínimo, ¿de acuerdo? Una FFP1 retiene el 75% de los materiales que puedan entrar, entonces hay un porcentaje de entrada que podría afectar al organismo. Por lo tanto, si se trabaja con coronavirus, 95 mínimo, un FFP2 o
ya para casos de alta exposición, ya estamos hablando no de personal sanitario, sino personal sanitario con pacientes confirmados y que tosen, con lo cual ya hay una emisión de partículas y ya nos tendríamos que ir a un nivel FFP3 59, ¿de acuerdo? Bien, importante también con estas mascarillas, hay distintos tipos. Tenemos mascarillas con válvula y sin válvula. Vuelvo a repetir que estas mascarillas, la misión que tienen es la de protegerme yo frente a los agentes externos. La válvula, una mascarilla que tenga válvula no quiere decir que me va a proteger más, ¿de acuerdo? La válvula simplemente tiene una misión de confort. La válvula lo que va a hacer es permitir la salida del aire caliente cuando yo respiro, cuando yo exhalo. La válvula lo que hace es permitir la salida de ese aire caliente fuera de la máscara, ¿de acuerdo? Entonces es un factor de comodidad, pero no protege más, ¿de acuerdo? Pero claro, tiene un inconveniente. Si yo estoy infectado y utilizo esta mascarilla y tiene válvula, yo voy a estar exhalando el aire, voy a estar echando los virus al exterior. Por lo tanto, pues en la medida de lo posible sería mejor sin válvula, de forma que también contenga la emisión, ¿de acuerdo? Otro factor importante a tener en cuenta es que existen mascarillas de un solo uso o mascarillas reutilizables. Esto me lo van a indicar en la propia mascarilla, va a aparecer con la letra NR, sería no reutilizable. En principio estas mascarillas están pensadas para un turno de trabajo, unas 8 horas. Y en cambio las reutilizables están pensadas para periodos más largos de utilización, ¿de acuerdo? Pero claro, si estoy en presencia de una persona, un paciente que es confirmado y por lo que sea me salpica o tal, esa mascarilla puede estar contaminada, con lo cual la reutilización pues podría ser discutible, ¿de acuerdo? Hablaré más adelante de este tema en cuanto a la reutilización de mascarillas. Bien, aquí tenemos un ejemplo de una mascarilla. Un segundito, que había ido gente que quiere entrar. Bien, aquí tenemos una mascarilla tipo, identificamos que es FFP3, por lo tanto ya vemos que es un EPI categoría 3 y, como os comentaba, tenemos aquí NR, sería una mascarilla no reutilizable, mascarilla que estaría pensada para 8 horas de trabajo aproximadamente. De acuerdo. No oigo. ¿Sí? Bueno. Hola, Importante con este tipo de mascarillas, si me quiero proteger es muy importante el ajuste correcto. Un ajuste inadecuado, si hay algún tipo de deformación en la mascarilla y permite la entrada de aire, aire o partículas o virus en este caso, podría llegar a contaminarme. Entonces es importante el buen sellado. No se escucha lo que hablan. De este tipo de mascarillas. A ver, me comenta alguien que no escucha. Sí, la médico de Pamplona. ¿El resto de la gente me está escuchando correctamente? Sí. Sí. Correcto. Pues el problema lo tiene la médico de Pamplona. Bueno, a ver si lo podemos solucionar. Bien, bueno, como estaba comentando, el ajuste correcto, ¿de acuerdo? Si no ajusta correctamente, no va a proteger. Por lo tanto, es importante el ajuste del puente y hacer unas pruebas que simplemente apretar la mascarilla, expirar, inspirar para buscar posibles fugas de aire a lo largo de la cara, ¿de acuerdo? En lo que son los labios de la mascarilla, si está dañada o si la reutilizamos y se acaba dañando, va a perder su eficacia y ya no va a proteger. Ya el grado de protección se va a reducir ampliamente. Otro factor que hay que tener en cuenta, bueno, va a ser las características personales de cada uno. Hay personas que por su morfología tienen la cara más ancha, más grande la nariz, etcétera. Entonces, pues bueno, el ajuste correcto sería importante buscar la mascarilla que se ajuste lo mejor posible a cada uno. Y otro factor en el caso de los hombres sería el tema de perillas, bigotes, barbas, pueden afectar también a la estanqueidad de la mascarilla. Bien,
Existen también dentro de protección respiratoria las mascarillas de filtros. En principio, este tipo de mascarillas están pensadas para utilizarlas en presencia de gases, gases tóxicos, venenosos y demás. Pero se podría utilizar también para el tema de coronavirus. Existen filtros específicos para este tipo de mascarillas, que son exactamente como las mascarillas de partículas. Tendríamos 3 niveles, el P1, que con coronavirus no sería efectivo, P2 y P3, ¿de acuerdo? Entonces, sería una mascarilla para gases en la que vamos a incorporar unas almohadillas, no sé si se ve aquí en la imagen, incorporamos unas almohadillas con unos adaptadores y podríamos utilizar este tipo de mascarillas exactamente igual que una mascarilla de las del grupo anterior, ¿de acuerdo? La ventaja de estas es que sí que son reutilizables, sí que habría que higienizarlas correctamente después de uso y lo único que vamos a desechar sería el filtro. Mantendríamos la mascarilla y desecharíamos el filtro, ¿de acuerdo? Tenemos modelos de media máscara o máscara completa, con lo cual nos va a aportar también una protección facial, ¿vale? Tener en cuenta que con el coronavirus las vías de entrada son las vías aéreas, pero también puede entrar por los ojos, con lo cual se va a complementar el uso de mascarillas también con algún tipo de gafas, sobre todo, vuelvo a repetir, personal sanitario. Esto recalco que no deberíamos utilizarlo las personas normales, ¿de acuerdo? Esto sería recomendado para usuarios con alto riesgo. Bien, pues mascarillas, ya digo, exactamente igual que las anteriores y pues la reutilización, ¿de acuerdo? Existen filtros específicos, tendríamos que buscar que tengan lo que hemos comentado de P2 o P3, ¿de acuerdo? Bien, otro caso especial tendríamos, esto es una mezcla de las sanitarias y de las autofiltrantes, serían las mascarillas duales. Básicamente es un tipo de mascarilla que cumple con los requisitos de una mascarilla sanitaria, pero además también cumple con los requisitos de una mascarilla autofiltrante. Entonces van a tener, por un lado, la categoría FFP 1, 2, 3, dependiendo del tipo, y luego también van a tener la certificación como mascarilla quirúrgica, que va a prevenir que yo pueda contagiar a otras personas utilizando esta mascarilla. ¿De acuerdo? Bueno, es un caso especial que quería comentar. Bien. Reutilización, uso prolongado y demás. Como ya he comentado, uno de los problemas que tenemos con las mascarillas es que no hay acceso a ellas o ha habido un problema de suministro, problemas de acceso a estas mascarillas. Ya digo, la gente, pues, con la crisis del coronavirus se ha vuelto loca y todo el mundo a buscar mascarillas sin saber exactamente lo que hace falta, lo que hay que comprar y demás. Entonces, vuelvo a recalcar las mascarillas tipo FFP1, perdón, 2 o 3, deberíamos dejarlas exclusivamente para personal sanitario y nosotros utilizar las sanitarias, ¿de acuerdo? Cualquier mascarilla, en principio, si se contamina, si hay exposición a personas sospechosas de tener el virus o demás, lo recomendable es desechar la mascarilla porque aquí puede haber un tema de autocontagio. Quiero decir, la mascarilla retiene las posibles emisiones y yo, si la manipulo incorrectamente, la toco y no me lavo correctamente luego las manos, puedo yo contagiarme. Tener en cuenta que los filtros van a retener todo ese tipo de partículas o microorganismos y si yo lo ando manipulando, sobre todo en reutilizaciones, me puedo acabar contaminando yo por tocar la mascarilla. Por lo tanto, en principio, si tenemos dudas, lo suyo sería siempre desechar la mascarilla, pero como hemos comentado, al haber problema de suministro, mucha gente lo que hace es simplemente colgarla en la ventana, lavarlas, pensando que así siguen siendo eficaces. Comentaré un poquito los distintos métodos que hay para desinfección, lo que se ha comprobado que sí que es eficaz y lo que no deberíamos hacer. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, si vamos a reutilizar la mascarilla, vuelvo a recordar que el consejo es, si se puede, una vez utilizada, desechar. ¿De acuerdo? Sería lo ideal por evitar la posibilidad de autocontagio. Pero bueno, si vamos a
reutilizarla. Y estos son estudios que se han hecho. En principio, la eficacia del filtro no se va a deteriorar, incluso después de varias semanas desde la primera utilización. Por lo tanto, sí que podríamos reutilizar. ¿De acuerdo? En principio, el mayor problema de la reutilización va a ser, por un lado, que se acabe deformando la mascarilla, por poner, quitar, y aquí los estudios indican que a partir de la quinta reutilización el ajuste se ve perjudicado. Por lo tanto, pues 4 reutilizaciones, la mascarilla mantiene su forma, sería correcto. A partir ya de la quinta no sería conveniente. Por lo tanto, un aspecto a tener en cuenta es eso, que puede modificarse, puede afectar a la, ya digo, sobre todo los labios de ajuste de la mascarilla y no hacer el correcto ajuste. Sería importante la primera vez que la utilicemos ajustar bien el puente nasal y buscar que el ajuste sea el adecuado y no tratar de volver a plegar ni cosas de estas, sino guardar en una bolsa zip de cierre hermético y colocarla, siempre procurando manipular lo menos la máscara o utilizando guantes o, desde luego, la higiene de manos, muy, muy, muy importante. ¿De acuerdo? El problema principal de la reutilización va a ser la posibilidad de contaminación, al manipularla, al almacenarla y demás. Posibilidad de autocontagiarnos nosotros o de contagio a otras personas. Por lo tanto, si se va a reutilizar, vuelvo a repetir que lo recomendable sería no reutilizar, pero si vamos a recurrir a esto, tendríamos distintas posibilidades. Tener en cuenta, sobre todo en la retirada, no tocar lo que es la parte exterior, sino utilizar las cintas. Y siempre, antes de ponerme la mascarilla y después de ponerme la mascarilla, higiene de manos, lavado, gel hidroalcohólico, agua jabonosa, etcétera. ¿De acuerdo? Ocurre algo parecido con el tema de las mascarillas, ocurre algo parecido con los guantes. Mucha gente se confía, utiliza los guantes y ya me pienso que estoy protegido. Y al quitarme los guantes también me puedo contagiar. O reutilizan los guantes, con lo cual estaríamos en la misma cadena, ¿de acuerdo? En principio, lo recomendable va a ser desechar los equipos después del uso y siempre antes y después lavarnos las manos, incluso ya digo, aunque no vayamos a estar expuestos o tal, lavarse mucho las manos. O sea, es la principal recomendación y es una de las cosas que, si nos lavamos bien las manos y mantenemos las distancias de seguridad, realmente es que los EPIs no harían falta, ¿de acuerdo? Pero, pues, no está de más recalcarlo. Bien, para ir ya concluyendo, voy a comentar un poquito distintos métodos que aparecen en las redes en cuanto a cómo desinfectar las mascarillas para poder reutilizarlas y demás, ¿de acuerdo? No todo está comprobado. Sí que se ha comprobado que muchas de las cosas que están en Internet no son correctas, ¿de acuerdo? Entonces, en principio, métodos para desinfección de mascarillas. Un posible método sería alta temperatura, ¿de acuerdo? Alta temperatura estamos hablando a partir de 60, 70 grados. Entonces, si estamos hablando de un EPI, es una mascarilla que está certificada y que pasa unas pruebas de seguridad, ¿de acuerdo? Este tipo de mascarillas se someten a 24 horas a 70 grados. Entonces, si es una mascarilla certificada, va a soportar estas condiciones. Por lo tanto, una posible medida de desinfección sería introducir la mascarilla en el horno durante aproximadamente 30 minutos a 70 grados. ¿De acuerdo? Pero vuelvo a repetir, mascarillas que sean certificadas. Si estamos hablando de una mascarilla de los chinos que no está certificada, pues no sabemos su eficacia. ¿De acuerdo? Pero estas mascarillas certificadas pasan una prueba de temperatura, por lo tanto, 30 minutos en el horno a 70 grados. En principio, la mascarilla quedaría desinfectada. Más posibilidades. ¿Existe algún estudio de desinfección por medio de un secador de pelo? Claro, habría que ver si ese secador alcanza los 70 grados, que es a la temperatura que vamos a matar al bichito. Si no, pues podemos intentarlo, pero no tenemos esa seguridad, ¿de acuerdo? Se han hecho estos estudios con mascarillas quirúrgicas
Y pues nada, con el secador, 30 minutos, y si alcanza los 70 grados, pues en principio lo vamos a desinfectar, ¿de acuerdo? Bien. No existe, había un estudio sobre microondas, pero no era concluyente, con lo cual no puedo comentar nada al respecto de si se puede desinfectar en microondas. No lo puedo confirmar ni validar. Con horno a 70 sí, pero microondas no. Más métodos. Tenemos el alcohol pulverizado, ¿vale? Posibilidad de, con un spray de alcohol, pulverizar la mascarilla. Tener en cuenta que esto sí que afecta al filtro. ¿De acuerdo? Los filtros que llevan las mascarillas tienen una propiedad que es retención electrostática. Las propias mascarillas inherentemente, pues, por electrostática, retienen partículas y demás, entonces esto sí que afectaría a lo que es la mascarilla. Por lo tanto, se va a reducir el nivel de filtración. Si tenemos una FFP2 en 95 y aplicamos alcohol, podría reducirse este 95. ¿De acuerdo? Otro posible método sería por vapor. Una vaporetto o vapor, estaríamos hablando de 130, 135 grados. Tener en cuenta que este método, desde luego, va a matar el bicho, pero existe el peligro de que deforme la mascarilla. Y por lo tanto ya el ajuste no va a ser correcto y tendríamos vías de entrada del coronavirus a nuestro sistema respiratorio. Por lo tanto, no es un método recomendable. Desinfección con vapor de peróxido de hidrógeno. Los estudios indican que 1 o 2 aplicaciones en ciclo corto no afectan a la mascarilla, por lo tanto podríamos hacerlo, pero sí que se ha demostrado que en el tercer ciclo deforman las mascarillas, por lo tanto si vamos a utilizar este sistema 1 o 2 veces para desinfectar la mascarilla. Lavado con agua jabonosa, meterlo a la lavadora, cosas de este tipo deforman la mascarilla, por lo tanto no son métodos adecuados. Bien, te ha comentado el método microondas, no está confirmado. Radiación ultravioleta, si disponemos de un equipo ultravioleta para desinfección, pues no va a afectar a la filtración. Por lo tanto, sí que sería, pero es un equipo que no está extendido, por lo tanto, pues bueno, es un método adecuado, pero no. Bien, si se va a desinfectar, importante, hacer la desinfección individualmente por mascarilla, por cada mascarilla, no meter todas al horno, sino de una en una y por separado por si se dañan, ¿de acuerdo? Y sí que sería recomendable, si vamos a reutilizar, que lo reutilice la misma persona. No la descontamino y la utiliza otra persona, sino que la misma persona que la ha utilizado inicialmente reutilice su propia mascarilla. Bien, lo he puesto como anexo porque realmente no está considerado como mascarilla, pero sí que existen algunos consejos en internet para hacerse mascarillas caseras. Claro, esto no está científicamente probado, sí que hay algún estudio que marca alguna cosa que puede ser útil y tal, pero bueno, yo sí que quería aportar algo con respecto a mascarillas, porque, por ejemplo, hay un vídeo del gobierno de Estados Unidos que recomiendan con una camiseta hacerse una mascarilla y demás. Por lo que he estado buceando por las redes, si utilizamos una prenda de algodón como una mascarilla improvisada, porque no tenemos otra cosa, porque me quiero proteger de alguna manera o demás, sí que, por lo que he visto, doblando 3 veces una camiseta, se ofrece cierto grado de protección. Vuelvo a repetir que esto no es científico, pero he visto distintas pruebas que han hecho con un buff, por ejemplo, hacían pruebas que era doblarlo una vez y utilizar un aerosol para ver cómo la permeabilidad, el paso de las partículas. Entonces, un buff normal echaban y salían las partículas del aerosol, doblándolo 2 veces seguía saliendo, pero doblando una tercera vez hacían la prueba con el aerosol y no salían partículas. Por lo tanto, pues en caso de extrema necesidad de no tener acceso a otra
cosa, pues podríamos recurrir a un sistema de estos, pero vuelvo a repetir, esto va a ser como una mascarilla quirúrgica, va a ser para que nosotros no contaminemos a otras personas, ¿de acuerdo? No va a ser nunca un EPI, no va a ser un sustitutivo de lo que es una mascarilla autofiltrante, ¿eh? Existe también algún estudio que he visto que recomiendan a la mascarilla casera de algodón incorporarle un tipo de filtro, ¿eh? He visto un montón de sugerencias. Las dos que más confianza me pueden dar sería recurrir a un filtro de café. Parece ser que los filtros de café, incorporándolos, vuelvo a repetir, a 3 vueltas de una mascarilla de algodón, de una camiseta, un buff, pues bueno, va a tener cierto efecto de prevención. Y luego también, que me llamó la atención, son los filtros de aspiradoras. Debe ser por el material con el que están realizados estos filtros, ¿eh? No, vuelvo a repetir, o sea, no lo tomes como que Iker ha dicho que si me pongo un filtro de aspiradora voy a estar protegido. Si tenemos que recurrir a algo, no tenemos nada, pues podría ser alguna posibilidad, pero ya digo que en principio, si mantenemos los 2 metros de seguridad, nos lavamos correctamente las manos al entrar y salir y no vamos a tener mayor problema de contaminarnos, ¿eh? ¿De acuerdo? No sé si aquí hay alguna pregunta, si alguien quiere comentar algo. A ver. Bueno, pues nada más, yo despedirme, gracias por vuestra atención y espero que pasemos esto cuanto antes, ¿eh? Y nada, si desde CFP organizamos alguna otra formación que pueda resultaros interesante, pues ya nos pondríamos en contacto.